Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este día. Estamos aquí en Acayucan. Antes de salir de aquí a México, voy a compartir un sitio para que él descanse, siguiendo hablando de la santidad, la verdad y la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Amén. Realmente este, el reino no hay, ahora sí que en todo el reino no hay grandes hombres de Dios, solo hombres humildes y quienes Dios ha escogido para usar con todo su enorme poder y con toda su grandeza. Como se sabe cuando somos humildes, ¿cómo vamos a saberlo? A veces nos preguntamos, ¿seré humilde? Cuando Dios habla y nosotros temblemos, Dios busca hombres que tiemblen ante su palabra. Tal hombre encontrará que el Espíritu de Dios descansa sobre él y se convertirá en un sitio de vivienda, una morada para el Dios Todopoderoso. Amén. Dios no pide nada excepto a nosotros mismos, los hermosos edificios de nuestros templos, nuestro untuoso profesionalismo, todos los astutos trucos que usamos para establecer nuestras iglesias son inútiles ante Dios. Él no quiere lo que tenemos, Él quiere lo que somos. Él busca crear en nuestros corazones un santuario para sí mismo, un lugar donde pueda descansar. En las escrituras a este descanso se le llama el reposo del sábado, Shabbat. Sin embargo, no viene de guardar el sábado, pues muchos dicen, no voy a guardar el sábado no trabajo, el sábado esto. No, eso no, le están dando una idea tal vez equivocada, pues los judíos guardan el sábado, pero nunca han entrado en el descanso de Dios. La carta a los hebreos es simple. Josué nunca dio reposo a los israelitas en Hebreos 4, 7 y 8. Y después de un tan largo periodo de guardar el sábado, la escritura continúa así. Dice ahí en Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo, en consecuencia, consistía en algo más que guardar como santo el séptimo día. La pregunta que debemos hacer es, ¿en qué consiste el descanso del Sabbat? Exploremos el libro para obtener nuestra respuesta. En efecto, la Biblia dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación, o sea que él reposó de toda su obra que había hecho. Antes que Dios descansara en el día de reposo, no había nada especial o santo en el séptimo día. Si el Señor hubiera descansado en el tercero, entonces ese habría sido el día santo. El reposo no está en el sábado, está en Dios. Esa es una cualidad prevalente de su condición de ser completo. La Biblia describe el trono de Dios como si delante de él hubiera un mar de vidrio semejante al cristal. Está en Apocalipsis 4:6. Un mar de vidrio es un mar sin la más leve de sus acostumbradas obras, ni el más pequeño de todos sus innumerables rizados. Es un símbolo perfecto y completo de la absoluta e imperturbable calma del Creador, el del Todopoderoso. Captemos este punto. El sábado no fue una fuente de reposo para Dios. Dios fue el origen del reposo para el sábado. En efecto, así dice la Escritura. No has sabido
no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea que aquí el reposo realmente es Dios. Dios. Dice, y tal como el sábado vino a ser santo cuanto Dios reposó en él, así venimos a ser santos a medida que abandonamos el pecado. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que creemos, que hemos recibido y y caminamos en el camino de Dios. Entonces, nosotros venimos a ser santos cuando abandonamos el pecado y la plenitud de Dios se afirma y descansa sobre nosotros. En nuestro estudio realmente no asociamos el reposo de Dios simplemente con la sensación de ser reedificados o rejuvenecidos, lo cual obviamente necesitamos y que se asocia con el descanso humano. El reposo que buscamos no es rejuvenecer nuestras energías en el intercambio de la energía, cambiar nuestra vida por lo de Dios, por cuyo medio toda la vasija de nuestra humanidad se llena con la presencia de la misma presencia de nuestro Dios, con la misma divinidad y con la todo suficiencia absoluta, perfecta y completa de Cristo mismo. Realmente la palabra de Dios, la palabra hebrea para reposo era nuach, que entre otras cosas significaba descansar, reposar, permanecer, estar quieto, estar en silencio, estar tranquilo. También quería decir envoltura completa y además saturación, como cuando el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, o cuando la sabiduría reposa en el corazón de aquel que tiene entendimiento. Dios no busca un sitio donde pueda simplemente cesar de sus trabajos con los hombres. Busca una relación donde Él pueda envolvernos por completo y así saturarnos en todas y cada una de las diversas dimensiones de nuestras vidas, donde pueda ser un tabernáculo, permanecer y estar en silencio, quieto y tranquilo sobre y dentro de nosotros. O sea, aquí realmente, y a veces, miren, mis queridos amigos y hermanos, a veces cantábamos, satúrame, Señor, con tu espíritu, y lo cantamos tan gozosos, tan entusiasmados, pero realmente en nuestras vidas le permitimos que Él nos sature, que Él esté por dentro y por fuera en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que decir. Cuando reposa Dios y permanece sobre nosotros, vivimos en unión con Jesús, de la misma manera como Él vivió en unión perfecta con el Padre. Ahí está en Juan 10, 14, 15, la vida de pensamiento de Cristo, su conciencia estaba completamente envuelta y por tanto saturada con la presencia de Dios. Solo hizo las cosas que vio y oyó que hacía el Padre, por esto pudo decir, el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Entonces, realmente si nosotros hacemos todo lo que oímos, lo que dice la Escritura, entonces podemos decir que nosotros andamos conforme al corazón de Cristo, andamos bajo su cobertura, nos ha saturado, nos ha llenado, así como yo, dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Juan 15, 10, ahora sí que de esa misma manera nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, debemos ser un patrón de conducta que gobierne por completo siempre y todos los aspectos de nuestras vidas. Para esto Jesús llenó de compasión, de su infinita misericordia, ha dado con todos
autoridad y su amor hacia todos nosotros. Las palabras de esta bellísima promesa en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues sí, porque si vamos a estar, Él va a estar dentro y fuera de nosotros, no va a haber maldad en nosotros, no va a haber ese egoísmo, no va a haber nada. Entonces lo que pidamos, pues Él nos lo va a dar. Cuando vemos que somos a pensar y nos podemos a pensar, a realizar, que queremos orar por que se realicen milagros, amar a nuestros enemigos, hacer cualquiera de los hechos de Dios sin que Cristo efectúe sus obras por medio de nosotros. Todo esto explica la razón de la palabra de Jesús que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que vamos a hallar si nosotros estamos totalmente obedientes a su palabra. Y así también pudo decir en otra oportunidad: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea que nosotros tenemos que ir a Él para que tengamos vida y vida en abundancia. Nuestros esfuerzos, no importa cuán nos dediquemos, no pueden producir el reposo o el descanso o la vida de Dios. Debemos ir a Él. En un bote agilado por una horrible tormenta en el mar de Galilea, los aterrorizados discípulos de Cristo fueron a Él. Sus lamentos eran clamores de moribundos. Jesús reprendió a la tempestad e inmediatamente el viento y las olas entraron en grande bonanza. Ahí está en Mateo 8:26, ahí lo pueden leer. Y realmente a veces nosotros quedamos con tanta calma y pruébenlo y verán que se van a sentir tan tranquilos, y que ellos quedaron con tanta calma como la misma calma que tenía el Señor. ¿Qué programa, qué grado de profesionalismo ministerial podremos jamás alguna vez comparar con la vida y el poder que emanan y recibimos como una dádiva de Dios? Ninguno, no lo podemos comparar con nada en este mundo. Por más hermoso, por más bonito que nos ofrezcan, no podemos realmente compararlo con las bendiciones que nos esperan. Así, por más que estemos pasando por luchas, por problemas, Él es fiel y Él ha prometido y Él lo va a hacer. Solamente que nosotros tenemos que darle ese reposo que Él posee en nosotros. Amén. Así es, claro que nuestros esfuerzos no importan cuando nos gastemos de nosotros mismos. No pueden producir el reposo o la vida de Dios. Debemos siempre ir a Él. Muchos líderes trabajan hasta quedar exhaustos al buscar servir a Dios. Si gastaran la mitad de su tiempo con Él en oración y en espera ante Él, encontrarían que su acompañamiento sobrenatural realmente obraría prodigios en sus esfuerzos. Vendrían a ser pasajeros en el vehículo de su voluntad, un vehículo en donde Él mismo es el capitán, el piloto y el navegante. O sea que no tenemos por qué tener miedo. Debemos dejar de luchar, conocer luego y obedecer solamente la palabra de Dios. Para entrar en el reposo de Dios es necesario que permanezcamos rendidos por completo a su voluntad, con perfecta confianza en su poder. Debemos aprender a reposar de nuestras obras como Dios lo hizo cuando hizo todo la creación, y Él al fin de todo en el último día dice que lo descansó y lo bendijo. Y entonces es lo que tenemos que hacer, mis queridos amigos y hermanos, porque realmente su obra es suya. Y a mí, en lo personal, muchos me han dicho: es que ¿qué vas a hacer con esto? ¿O qué vas a hacer con esto otro?
El otro día alguien me decía, ¿y si va a crecer el grupo, qué vas a hacer si el local está muy chico? Le digo, pues es que yo no lo voy a decidir. La obra es de Dios y Él sabrá dónde nos lleve. Y, y a veces como que no eh, creen que estoy mal porque no les digo, ay, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un auditorio y vamos a hacer... No, porque no sé qué planes sean los de mi Dios. Y yo simplemente lo que Él diga. Entonces tengamos eso. Pero también, sin embargo, se requiere diligencia para entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4:11. Pero reposar de nuestras obras no significa que debemos dejar de trabajar. Quiere decir que hemos dejado nuestros inútiles esfuerzos de la carne y del pecado para hacer y encontrar el verdadero Dios viviente. A medida que Él mora en nosotros, trabajamos en su obra con toda confianza, con poder y con corazones que gozosamente le glorifiquen a Él. Yo siempre les he dicho que la honra y la gloria siempre sea para mi Dios. Y si Dios nos complace tenernos ahí, pues que ahí le podamos alabar y exaltarlo. Si Él nos quiere llevar a otro lado, pues gloria a Dios, pero que no sea mi voluntad, sino la de Él. Amén. Siempre lo estemos glorificando. Y realmente toda la confusión que se origina en la incredulidad se trae al reposo por medio de la fe. Las contiendas que tienen sus raíces en la falta de perdón desaparecen por el amor. El Señor detiene nuestros pensamientos de temor. Gracias a la confianza en Él, nuestras innumerables preguntas las responde Él con toda su inmensa sabiduría. Así es la mente que ha entrado en el reposo de Dios. Amén. La iglesia necesita poseer el conocimiento de los caminos de Dios, pues desde ahí se entra en su reposo. Hebreos 3:8-12. Obtenemos tal conocimiento por medio de la obediencia a la palabra de Dios durante nuestras dificultades y conflictos. A medida que obedecemos a Dios a través de las pruebas de la vida, aprendemos cómo tratar con las determinadas circunstancias, como Dios lo hará. Por consiguiente, es de máximo valor oír lo que Dios nos dice, y sobre todo de manera especial cuando la vida parece ser un desierto de durezas y aflicciones. Con toda razón, el Espíritu dice que nosotros no endurezcáis vuestros corazones. Y el ejemplo que se me viene ahorita a la mente es cuando Abraham le dijo, ofréceme a tu hijo. Y pues uno puede decir, pues ¿por qué? Si ese es mío, pero realmente hasta los hijos, créanme hermanos que los hijos los tenemos prestados y son de Él, entonces no se los vamos a rehusar. Pero aquí él decía, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde no tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está en Hebreos del 8 al 11. Realmente es dura la palabra de Dios, pero si nosotros la analizamos, todo es bonito y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, no hay poder que esté contra nosotros. Y podemos decir, si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Observemos que el Espíritu enfatiza, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, no entrarán en mi reposo. Que esto nos quede más que muy claro en nuestros pensamientos y en nuestra comprensión. Conocer y saber los caminos de Dios conduce a su descanso.
No hay reposo para un corazón endurecido. No hay descanso cuando no nos rebelamos contra Dios. Nuestro reposo viene de ser honestos ahora sí, con toda reverencia, o ser honestos con respecto a nuestras necesidades y permitirles a Él cambiarnos. Por eso Jesús había dicho: aprended de mí y hallaréis descanso por vuestras almas. Mateo 11:29, en otro dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces todo tenemos que aprender de nuestro Salvador. Y también dice: dejemos de combatir con Dios. O sea que a veces estamos como que en una lucha. Y no, eso no. Nosotros debemos de dejar de combatir con Dios y aprendamos de Él. O sea, sigamos su ejemplo. Que su palabra haga morir los tormentos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dejemos de forcejear. Dejemos de luchar contra el bendito. Confiemos en Él mejor, porque finalmente su palabra derribará las defensas de nuestros corazones. Comprometámonos con nuestra rendición, porque a su tiempo Él ya no usará más la adversidad para alcanzar nuestros corazones. Pues, ¿qué leíamos? Que no va a haber reposo. Entonces, nosotros ahorita que Él está presto, que es la oportunidad, que es el tiempo de la gracia, que puede alcanzar nuestros corazones, pues para nosotros será una delicia el ser vulnerables ante Él. No nos detengamos en ceder con toda nuestra diligencia hasta cuando Él, más leve de sus susurros, nos traiga un dulcísimo temblor, y nuestras almas, porque más precioso que los hombres, de contenerse de las naciones. Realmente hay muchos hombres de centenares de naciones. Es un hombre perfectamente rendido al Espíritu de Dios. Este hombre es un tabernáculo de Dios. Es aquel a quien Dios mira y en quien Él tiene complacencia. Eso lo dijo cuando se bautizó Cristo, que en Él tenía su complacencia y que era su Hijo amado. Entonces, ¿no les gustaría que un día diga: pues es que mi hija, mi hijo, sí me obedece, sí está rendido a mí? Que diga también: y en Él tengo complacencia. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta que nos hace, y hágasela a cada uno de ustedes. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y recordemos, leamos la creación. Dice, nada más dijo: produzca la tierra hierba, y ya se hizo. Entonces vemos ahí el poder de nuestro Dios. Pero por increíble que aparezca apenas un hombre que tiene una determinada calidad en su corazón, va a capturar toda la atención y la promesa completa de Dios. Pero dice el Señor en Isaías 66:2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Él conoce nuestros corazones, Él conoce todo, hermanos, no los podemos engañar. Dice: Dios mira al hombre que tiembla. Cuando Él habla, pues en Él, poder santo del Altísimo puede permanecer en perfecta paz, sin contiendas de ninguna clase. Ese hombre ha aprendido los caminos de Dios y se deleita en obedecer siempre. Ha elegido dar a Dios lo que Él pide, nada menos que todo lo que es como hombre a su turno. En compensación, ese hombre viene a ser un lugar, un sitio santo donde el mismo Dios puede descansar. Entonces, es lo que quiere que nosotros seamos esos
esos hombres realmente, que nosotros que podamos decir, ven Señor Jesús, mira aquí está mi cuerpo, porque en la palabra dice que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces que podamos decirle con toda la confianza ahorita, ven Señor Jesús, ven, aquí está este es tu hogar, pero ¿cómo va a morar en nosotros, dentro de nosotros, si hay maldad, hay pecado, hay inmundicia, hay orgullo, eso? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado y ofrezcamos nuestro cuerpo que sea templo del Espíritu Santo. Amén. Y esa es su morada, es lo que Él quiere, que Él venga a morar en nuestras vidas y créame, mi querido amigo y hermano, su vida va a cambiar. Que Dios me los bendiga. Todo esto sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén.